Es momento de presentar entonces a nuestra invitada del día de hoy, que debuta con una columna muy interesante. Soledad Arregues Manoso, sobre inteligencia artificial y muchas otras cositas más. Exactamente. Educación, inteligencia artificial Vamos y a algunas hablar cuestiones más, ¿te De parece? todo, de los desafíos, de también cómo llegamos hasta acá. La presentamos antes de que venga, porque ya dijimos todo lo que es. Es magíster en comunicación digital interactiva, periodista y profesora universitaria, especialista en educación y nuevas tecnologías, cofundadora de Proyecto Desconfío, iniciativa orientada a combatir la desinformación, coordinadora de la agencia de noticias A1 de la UNS y coordinadora académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UCA también. Listo, ya es momento. Es Con momento. todos esos pergaminos, es momento de meternos de lleno en la inteligencia artificial. Utiliza el pergamino como alfombra roja, para ingresar al piso de Va por acá. Bienvenida. Hola, Sole, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Me dijeron, acomodá bien Perfecta. el micrófono. Ya te retaron. Para llegar. Te Está retaron. perfecta, mirá, está Ahí. muy Sí, bien. perfecta. Bien. Mira, ahí te ves, si Posicionada. querés. Mirá, hasta me acomodo el pelo y todo. Impresionante. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar de este espacio y para conversar sobre este tema que cada vez más aparece, ¿no? En la mesa, en la fila del supermercado, lo Sí. vemos en redes sociales, como que está presente. Ahora Sí, todo sí. tiene una etiqueta IA. Hace dos navidades que ya es un tema de charla de mesa de Navidad también. Total, sí, De sí. cómo armás la lista de regalos, desde la comida, Qué regalada, desde sí. si lo usás en el trabajo, porque también me imagino que en las cenas familiares, che, en tu nuevo trabajo usan, no, sí, nosotros tenemos la corporativa, nosotros tenemos esto, nosotros... Y ahí ya En todo. un mundo gigantesco. En absolutamente todo. Para nosotros, quizás hay un mundo que todavía no está tan inmerso en la inteligencia recontra. artificial, ¿no? Que de hecho es un poco más reacio. Hay de todo, pero la realidad es que los más chicos ya crecen con este mundo digital ya incorporadísimo. Nosotros la hibridación hacemos y bueno, quizás los adultos mayores o las personas que no la necesitan para trabajar en sí, no la usan tanto, pero yo creo que es cuestión de tiempo de que realmente todos la utilicen, ¿no? Bueno, hay una cuestión en cuanto al uso o a la adopción de este tipo de tecnología, pero no hay duda que todas estamos inmersos ya en este contexto tecnológico y en el cual hablar de otras inteligencias que no sean humanas es común. Ya Claro. lo escuchamos, estamos familiarizados, puede haber desde ya distintos niveles de adopción, de saber cómo utilizarlo, esto del prompt, ¿no? Antes de googlear, ahora todo es promptear. Sí, sí, sí. Los pibes promptean. Palabras nuevas. Palabras nuevas. Es decir, bueno, ¿cómo vamos incorporándonos? Y para transitar estos nuevos espacios, yo vengo con una pregunta y les vengo A ver. como a proponer. Digo, dentro de todo lo que puede ser el mundo de la inteligencia artificial, a mí hay algo que me viene dando vueltas, que decir, cada vez las tecnologías se vuelven más sofisticadas. Antes decíamos, uy, qué divertido, puedo hacer mi foto al estilo Ghibli. Lo hicieron, seguro. Sí. Yo no, pero me subí a otro tren seguramente. Ok, bueno, aparecían como estas posibilidades de creación o de explotar la creatividad. Seguramente todos han visto al Papa Francisco con el camperón blanco Balenciaga caminando Sí. por las calles de Roma. Que por 2 o 3 días se creyó que era verdad. Por para supuesto, ahí había, bueno, también le vimos a Emmanuel Macron con bolsas de residuo caminando en medio de las protestas en París, o incluso Donald Trump en distintas series corriendo porque los policías venían a agarrarlo, ¿no? O con un grupo del FBI, como sea. Todas estas son imágenes Futurista la inteligencia artificial. que circularon muchísimo por internet. El Papa DJ. El Papa buenísimo. DJ, ahí tenemos El también. video, brindando con Jesús, ¿se acuerdan? No. Bueno, Buenísimo. El tenemos Papa ahí brindando. distintas fases. Pero bueno, incluso todo esto tiene esa particularidad de contenido fabricado. Así como veíamos a Valenciaga, también estuvo un trend que era el vagabundo en mi casa. Esto fue furor en Estados Unidos, pero fue un tema también de seguridad y un problema para la policía local, porque adolescentes enviaban las fotos de un hombre sentado en el sillón. Tenemos los ejemplos de eso también, donde ahí decían, bueno, ¿y este quién es? ¿Qué pasa? Y bueno, y ya que están, no sé si les conté, pero yo también me saqué una foto, vino, a ver, porque seguro lo conocen, pero creo que no se está viendo por mi cuadrado. Estuviste con Messi.
No, ¿Con ¿saben quién? con quién estuve? Con A ver. ¿Quieres Alejandro saber? Sanz. Pará, No. ahí A está ver, la ¿quieres mitad. saber? A Brad Pitt. Ay, con Brad Pitt. Con Brad Pitt estuve, exacto. Bueno, y como Qué esto, bien que está Brad Pitt, Pasan los años. y si tenía que elegir, No, iba a elegir a alguien claro. con quien sacarme la foto. Bueno, eso de que estuvo acá de recorrida y nos sacamos una foto juntos. Todo esto, claro, parecen reales, pero no lo son. Y no hablamos de ediciones, no hablamos de montajes, hablamos de contenido fabricado. Es decir, contenido lo que llamamos 100% sintético. Y acá viene la pregunta y lo que me viene a mí dando vueltas, que es decir, si no podemos confiar en nuestros sentidos, porque ustedes me están viendo ahí, o me vieron, lo vimos al Papa, vimos a Macron, a Donald Trump en diferentes escenarios y situaciones, ¿de qué nos valemos? Si nuestros sentidos ya no son confiables, ¿cómo hacemos para identificar este tipo de imágenes? Y yo lo planteo con imágenes, pero se vuelve mucho más complejo si pensamos en videos, si pensamos en audios, donde encontramos que estos contenidos sintéticos en sus diferentes formatos se presentan de forma hiperrealista. Con las primeras imágenes y algo que pasó con el Papa Francisco, que su mismo creador salió a decir a los pocos días que lo había hecho y se trataba de una forma de juego, entretenerse, che, miren lo que cree, lo hizo con una herramienta que se llama Midjourney. Lo que pasó es que, claro, se vuelve tan sofisticada esta forma de crear que cada vez se vuelve más difícil identificar de qué modelo se hizo, si se trata de una imagen real, y hasta ahí lo que les quería mencionar, teníamos algunas pistas. ¿Dónde ver? A los primeros modelos les costaba 6 muchísimo dedos. Las identificar manos, total. cantidad de las manos, Una cuestión de la iluminación. forma de las orejas. Mm. Le costaba mucho hacer la oreja humana. Que a simple vista no te das cuenta, pero si mirás en detalle, ojo. Claro, o sea que también tengo ahí unas pistas para hacer de esas primeras imágenes que se podían crear con distintas herramientas donde ver. Como decían ustedes, las manos, las orejas, las sombras. No sabía hacer bien los fondos, todo era difuso. Pero claro, estamos hablando de fotografías como la del Papa de 2023. Claro. Ya está. No, olvídate. Totalmente obsoleto. Se ha sofisticado de una manera, un avance a una rapidez inusitada. Yo soy fan de la inteligencia artificial, muy fanática desde que comenzó la uso y lo equiparé al descubrimiento del fuego. O sea, la irrupción de la inteligencia artificial realmente se equipara como humanidad al descubrimiento del fuego. O sea, ha cambiado absolutamente todo en el mundo y estamos en este mismo proceso. O sea, es un proceso histórico del que somos protagonistas. Sí, y sin conejillo duda. de la India, quizás también. Somos protagonistas y acá la cuestión es, ¿no? Si estos contenidos se vuelven cada vez más sofisticados, más verosímiles, son hiperrealistas, ¿qué pasa con aquellos criterios o aquellos marcos que teníamos para decir esto es verdadero? Claro. No, está todo obsoleto. Hay que Sí. volver a sentar las bases. Pone en jaque este criterio de realidad incluso, porque, insisto, ya no alcanza a ver para creer. Entonces, ¿con qué herramientas cuento para poder identificar este tipo de fotografías, imágenes y videos? Que, insisto, la inteligencia artificial se puede utilizar en muchos casos para la creatividad, para propuestas artísticas, para optimizar nuestras rutinas de trabajo, pero se vuelve realmente un problema cuando se trata de cómo las personas hoy consumimos, interpretamos y pensamos la información de los asuntos públicos. Total. Y también producimos. Consumimos, interpretamos y producimos justamente con las mismas herramientas. Y lo hablábamos, este tema lo hablamos siempre, con Fede en varias oportunidades y con algunos entrevistados, a ver si la usaban o no. Y decíamos que quedaba vacante un puesto que también iba a generar un rédito económico importantísimo en esta nueva era, que es el del escribano de la IA. Justamente estas herramientas para identificar qué es lo real y qué es lo creado, o sea, puede tener herramientas de la realidad, pero que es lo creado con inteligencia artificial, porque muchas veces también, hoy por hoy, se utilizan imágenes reales perfeccionadas con inteligencia artificial. Entonces ahí necesitamos un escribano, este tipo de herramientas que nos digan, esto es real, esto no es real, esto está mejorado, esto no. Bien. Que no existe. No, y yo lo que les planteo es otra cosa. Es decir, es muy probable que así como aparecen herramientas que nos van a dar pistas,
incluso hoy ya existen herramientas online gratuitas en las cuales yo les digo que 2 minutos reloj, uno puede subir un archivo y saber si fue creado por algún modelo de lenguaje, ¿sí? Es decir, pensando en ChatGPT, Grok, Gemini, lo que ustedes quieran. Ahora, la cuestión es, a medida que avanza esta tecnología, aparecen después otras herramientas que permiten borrar esos rastros de que fueron creadas por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde digo, para mí tenemos que sacar estrategias que tienen que ver con nuestras capacidades cognitivas. Y es el hacernos preguntas. Digamos, ¿cuán real es que me haya podido sacar una foto Con Brad Pitt. con Brad Pitt? Bueno, 1% de fe, No, 99% de no probabilidades. No, Ok, pero si él estuvo en Argentina, al menos, porque para soñar, vamos a soñar. Claro. ¿Sí? Estuvo en Argentina. ¿Está el registro en sus redes sociales que estuvo por acá en el país? ¿Alguien, además de mi persona, lo vio? ¿Puede acreditar que estuvo por acá? ¿Qué otras preguntas me puedo hacer para identificar y para poder trabajar la mediación? ¿Qué es esto de decir, bueno, qué pasa con las voces? ¿Cómo me doy cuenta? Hoy, o las primeras voces, así como las imágenes tenían errores, hoy estas voces de herramientas gratuitas sobre todo tienen estos sonidos metálicos, sonidos que son, a ver, como sin la cadencia de la voz, ¿no? Se escucha todo, habla así en una misma línea. Uno puede decir, acá hay algo raro ahí. O incluso hablan en neutro, porque las crean ya con sistemas entrenados, digamos, en los cuales no tienen los modismos de el argento. Pero de acá a que eso suceda, es nada. Incluso en herramientas pagas ya hay muchas mejoras en este sentido. Sí, ya convive con nosotros. El famoso criterio. Apuntamos al criterio, ¿no? Obviamente el criterio de discernir. Exacto, porque las herramientas tecnológicas no son infalibles. O sea, siempre podemos encontrar un margen de error. Incluso ninguna se juega en decirte esto es 100% creado por IA. Te tiran siempre un porcentaje. Puede ser 99.9, pero nunca 100. Entonces, ¿qué otras estrategias, qué otras metodologías podemos utilizar y emplear para poder tener más herramientas a la hora de consumir información que básicamente, y lo que yo planteo, es que nosotros todo el tiempo tomamos decisiones en base a la información que obtenemos? Entonces, esto ya es una cuestión que no se trata de divertirnos un poco, hacer el chiste y demás que puede quedar en un grupo, sino que cuando se trata de asuntos públicos, afecta la vida democrática de las personas, de la ciudadanía. Si ustedes pueden tomar una decisión desde sacar un crédito hipotecario o no, de repente, bueno, cómo manifestarse políticamente, a qué partido político votar, o cómo van a desarrollar su proyecto de vida en base a información en la cual circula. Y no nos olvidemos que venimos de una pandemia en la cual se demostró que inundar los espacios informativos de desinformación provoca muerte. Tiene efectos reales. Digo, hay muchas personas en las cuales accedieron a información que era falsa, inexacta, engañosa, y que esto hizo que tomaran malas decisiones, por ejemplo, consumir determinado tipo de sustancias tóxicas que le provocaron la muerte. Entonces, cuando hablamos también de desinformación o qué pasa con estos riesgos ante este tipo de piezas, no se trata de una cuestión discursiva, mediática, o esto solo afecta a los periodistas, que por supuesto como periodistas tenemos mayor responsabilidad a la hora de comunicar, pero que tiene que ver sobre básicamente cómo nos desarrollamos en nuestra vida democrática. Sí, lo que hay que tener en cuenta también, creo, desde la experiencia que tengo para el trabajo, es que no hay que ir a buscar una verdad absoluta, porque no la hay, primero. Y en la que vos le podés poner un poquito de duda a la respuesta que te da, la inteligencia artificial sola se da vuelta y te dice, no, ¿sabés que tenés razón? Por ahí, no sé, le preguntabas antecedentes de, nos vamos un partido, a un político que se está presentando, antecedentes o la historia de vida de tal persona, y por ahí te da una información y vos la tomás como real, y después le preguntás, che, pero escúchame, esta persona en realidad no le había pasado esto, y me dice, ¿sabés que sí?
tenés razón. Y yo creo que uno de los mayores problemas hoy en día es que la IA la tomás como una verdad absoluta. O hay gente que la toma como una verdad absoluta y hay que como que salir de esa fiaca mental de me quedo con la primera respuesta. O me quedo con lo primero que me sale. Que creo que es lo que muchas personas hacen. O sea, entrar a inteligencia artificial, ya sea Gemini, ChatGPT o la que sea, preguntar algo y es como, listo, lo que me responde es una verdad absoluta. ¿Y cuántas chances hay de que eso sea fake? O que sea un divague. Exacto, que es lo que se conocen como las alucinaciones. La IA nunca te va a decir, che, la verdad no lo sé. Nunca. Siempre te va a responder algo. Te responde algo. Si no lo sabe, lo inventa. La alucinación. Y si no, te tira un aproximado de lo que considera, ¿no? Como que busca 2, 3 fuentes y te arroja un resultado. Esto desde ya es un problema si no tenemos alfabetización mediática e informacional. Es decir, si no sabemos justamente cómo están construidos estos sistemas y cómo es que desarrollan. Porque uno tiende a pensar, che, es re inteligente, sabe de todo, piensa. Y estos modelos no piensan, actúan en base a predicción. Según lo que uno escribe, busca la respuesta, vamos a decir, en los términos... ¿no? Depende el modelo y esto es casi, uno podría decir, lo que queremos justamente conocer los investigadores. Es que dejen de ser cajas negras, saber cómo funcionan efectivamente, más allá de conocer que trabajan con redes neuronales y demás, es cómo estos sistemas construyen esos resultados. Pero sí hay cosas que podemos saber y que toda la ciudadanía lo debería tener en claro. Es que primero que estos sistemas son entrenados. Y son entrenados con paquetes de datos. Estos paquetes de datos podemos decir que son recortes de realidad. Uno le puede decir, si está entrenándolo, voy a hacer un ejemplo burdo, sobre perros, qué determinadas razas de perros tenemos. Pero quizás obvié algunas, porque no me di cuenta. Entonces solo le muestro algunas que corresponden a determinados países. Lo que quiero decir con esto es que al momento de entrenar a estos modelos existen sesgos a partir de la selección de datos que le estoy dando. Y que claramente si nosotros tenemos desarrollos que están construidos desde una cosmovisión, desde una mirada de mundo, vamos a decirlo simple y concreto, desde un espacio determinado, un punto geográfico, claramente corro riesgo de estar omitiendo la otra parte de la realidad, otros puntos de vista. Con lo cual el desafío es hacer cada vez más inclusivos los modelos, entrenarlos cada vez con mayor cantidad de datos. Y asimismo quizás representar la diversidad que tiene nuestra realidad. Total, y además que se entrenan con nosotros. O sea, cuando los usamos, los estamos entrenando. De la forma de hablar, algo que yo siempre cuento en los primeros ejercicios con la inteligencia artificial, con mis alumnos, a propósito, les decía que trabajen con una herramienta de creación de imágenes y que me hagan a una chica con rulos. Claro, hacían el prompt, es decir, la instrucción, la escribían una y otra vez y no les salía con rulos, porque no conocía en esos primeros momentos qué era un rulo. Le decían rizos. Fíjense entonces cómo estaba construido, en lo cual determinaba el peinado entendiendo que eran rizos. Hoy ya sabe que son los rulos y podemos utilizar otros términos. Pero claro, esto correspondía a entrenar, entender que estaban entrenados. Esto hace que el etiquetado, como se llama, es decir, que identifique que le muestro un rulo, eso es un rulo, le muestro pelo lacio, eso es lacio, le muestro otro tipo de rulo, que eso también es rulo, vaya entendiendo. O sea, el aprendizaje que va haciendo de las imágenes con las que se cargan, los paquetes de datos y demás. Obviamente esto lo estoy contando de forma muy amplia y no técnica, pero más o menos funciona así el entrenamiento. Esto es algo que todavía nosotros no conocemos muy bien, pero sí deberíamos entender que tiene sesgos, que está entrenado, y un ejercicio que se hizo con los primeros desarrollos de estas herramientas de creación de imágenes era pedirle que, por ejemplo, hiciera y generaran imágenes sobre un mexicano. ¿Y saben cómo aparecían las imágenes de ese mexicano? ¿Cómo? El mismo hombre de unos 50, 60 años, barbudo, con un gran sombrero, estilo todo mexicano. Todos estereotipos. Porque claro, al momento de construir se les mostró una única imagen. Claro. Y ni hablar si vamos a otros términos. Por ejemplo, pedir que te hagan un terrorista. Piensen cómo eran representados los terroristas. Siempre
misma situación. O si le decía, mostrame una calle de India. Y así sucesivamente este experimento daba cuenta de cómo este tipo de herramientas terminaba dando una versión estereotipada del mundo. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, entrenarlos entonces con mayor diversidad, para así al menos tratar de mostrar lo lindo, diverso y complejo que es nuestro mundo. Total. Pero sí, tener en cuenta lo que decís vos del sesgo. O sea, el dueño de Grok no es lo mismo que el dueño de DeepSeek. O sea, Elon Musk tiene una idea de mundo que le va a trasladar a su inteligencia artificial para que le llegue a los usuarios, que es lo mismo que es lo que hacen los chinos, lo mismo que hacen las otras compañías. O sea, todo Claro. no lo hacen porque son buenos para la humanidad. Lo hacen porque tienen también sus intereses, Claro, y de lógicamente dónde las hablan. entrenan desde ese lado, claro. Claro. O sea, imagino que Grok no te va a llevar a que te vuelvas un progresista que querés ser la cultura woke a morir y todo por el estilo, sino que te va siempre a direccionar para todo lo contrario, que es lo que quiere su creador, básicamente. Y eso está dentro de los paquetes de datos que vos decís, o sea, de para dónde orientarla. Claro, que quizás como nuestra sociedad es súper occidental y tenemos influencias obviamente de otras culturas, acá se masivizó ChatGPT o Cloud o Gemini y no DeepSeek, por ejemplo, que podríamos tranquilamente utilizarlo, pero ideológicamente, con estos sesgos que venimos hablando, se comparte más la idea de Elon Musk o de ChatGPT que de no sé, Kim Jong-un o Sí, sí, de, sí. de el presidente de China. Se trata de experimentar y de repente háganle la misma pregunta a DeepSeek y a Gemini. Y a ver qué dice. Incluso uno le puede preguntar cuáles son las fuentes con las que trabajaste. Porque claro, hoy a medida que la sociedad civil, investigadores, estados van metiendo presión de decir, bueno, queremos saber cómo Te muestra estás un poquito el proceso. trabajando, te muestra Claro. exacto, un Te poquitito. tira, miro Te esta tira ahí web. como diciendo, che, mira que hay unas fuentes. Ahora, sí. ¿cuántos usuarios hacen clic ahí y se fijan, evidentemente, a ver cómo se construyó esa respuesta o al menos de dónde sacó, de dónde tomó los datos? Sí. No, ninguno, cero. Se fijan en la utilidad. Bueno, ahí estamos hablando Claro, entonces que de este tipo, en 30 segundos te doy la respuesta de lo que quiero. Claro, si más o menos condice con porque lo, que eso fue, también es un buscó en sesgo internet, sacó y demás. Sin embargo, hay herramientas con las que uno puede trabajar, vamos a decir, en un modelo quizás como más cerrado, sin salir a internet, decirle, yo quiero que leas este documento y me digas cuáles son, patrón A, B, C, y te lo hace en segundos. Entonces, es decir, también cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, es conocer otros tipos de herramientas y cuáles son esas funciones que podemos desarrollar. Porque no va a ser lo mismo que yo le pida que me explique un concepto de un autor, pienso, por ejemplo, en un estudiante secundario, un universitario para estudiar, que si le pido dame ideas para un regalo de Navidad o la receta para hacer tal plato. Entonces, esto va a depender también de cómo nosotros nos acercamos e, insisto, qué criterios ponemos en juego. Por eso me parece que más allá de la tecnología y cómo se va sofisticando cada vez más, y les puedo asegurar que nos va a sorprender. O sea, hay cosas, piensen que lo que hoy estamos viendo ya lleva décadas desarrollándose. Entonces, lo que hoy se está desarrollando, cuando salga a la mirada pública, lo que puede llegar a Sí, crearse, ¿no? Ya estamos pensando en cortos que son creados totalmente con inteligencia artificial y que tienen una calidad increíble. Bueno, ahí lo que nos va a quedar va a ser la IH, inteligencia humana, y es el hacerse las buenas preguntas. Bueno, a mí quería resaltar esto de nuevo, lo de que me parece muy peligroso el tema de la IA cuando no sabes del tema. Si vos no sabés del tema, te comés cualquier cosa. Y me pasó, por ejemplo, cuando estaba muy metido con el tema Artemis, que yo le preguntaba para organizarme un poco, por ahí le pedía lo último de que pasó en la nave o las últimas informaciones que se hicieron y demás, y me tiraba datos viejos y erróneos, y yo lo sabía porque yo sabía del tema. Claro. Y es como, ¿sabes cuánta gente? Incluso yo, cuando pregunto otra cosa que no estoy tan metido en el tema, me quedo con lo primero que me dice. Pero es como antes hacíamos con las webs, que buscábamos en una web y era una persona que escribía y andás a ver de dónde lo sacó. Bueno, hay que tener como el criterio ese de no quedarse con lo primero, Total. seguir insistiéndole, porque aparte yo le decía, che, me estás mintiendo, no es esto. Y la IA te dice, sí, ¿sabes qué? Disculpame, no, es que estoy medio apurada, y te miente. Sí, pasa pero hoy te con miente como si con fuera la un muerte del humano, Papa boludo. Francisco Siempre no la tiene registrada. Es tremendo. Dice que Es el Papa está complaciente, vivo. entonces Es te va a decir tremendo. como sí, tenés razón, uy, disculpame, Sí, sí, lo sí. puedo mejorar, Sí, ¿querés sí, que sí. te Yo ayude? dije, ¿no? me voy a ir a Es como ChatGPT. muy polite también. Estaba con Gemini en ese momento. Bueno, o con Gemini, pero todas son muy polite, muy complacientes Sí, sí, sí. y siempre están como
a disposición. El tema, y vos traías a las webs, ¿no? Como hacíamos antes cuando decíamos, bueno, vamos a googlear, también era un problema. Uno se quedaba con los 3 primeros resultados. Sí, sí. Que era Pepito escribiendo una nota de andar a saber de dónde sacó esa información también. Conocíamos o sabemos que existía un criterio de relevancia, que también la fórmula secreta de Coca-Cola, porque eso eran los primeros 10 resultados, Sí. y qué pasaba con los que estaban en la página Que por ahí era mucho mejor. 15 y que estaba dando vuelta ahí. Bueno, Total. esas son las cuestiones como de posicionamiento orgánico, temas que se ha estudiado mucho como para poder estar en los primeros lugares. Y, Y aún así, nadie te decía, esto es... 100% real. No, si esto es una fuente confiable, ¿no? sí, o sí, sea, sí. esto como de... No, era lo más visitado, o el que cumplía el SEO, o sea, el que cumplía las el que órdenes. cumplía exactamente los criterios De que Google. para Google el Sí, sí, PageRank sí. era el que valía. Bueno, ahora estamos como en esa complejidad, pero triplicada. Peor, claro, porque supuestamente es inteligencia artificial, o sea, no se puede equivocar. Algunos lo toman desde ese lado. Bueno, Claro, ahí está el tema. Ese el error, ¿no? Sí Es se decir, Por puede, eso. es inteligencia artificial, sí se puede equivocar. Claro, bueno, pero De ¿cuánta hecho- gente cree que no? claro. Y hay mucha gente que cree que no, No. claro. Para mí falta educación tecnológica, como falta educación financiera, como Falta de minutos para el programa. Nos queda un minuto. Exactamente, Un minuto. nos queda un minuto. Ay, que es muy interesante Y este bueno, tema. Pero va a tener que volver. realmente, ¿se acuerdan cuando teníamos un Estado que pensaba en estas cosas para que el usuario esté resguardado? Bueno, no pasa hoy por hoy. El mundo no pero en piensa, algún Sofi, el momento- mundo no piensa. hay Está todo liberado. No, hay estados que regulan mucho más. Pero bueno, lamentablemente Más estamos liberados al azar. Educación. Porque más allá de las regulaciones que pueda haber, necesitamos mayor educación para que desde temprana edad se hagan estas preguntas. Las herramientas van a cambiar, van a aparecer otras, algunas van a desaparecer incluso, pero si nosotros podemos desarrollar el pensamiento crítico Fundamental. desde temprana edad, no va a haber duda que cada vez que una persona se enfrente a un contenido, se va a hacer al menos las preguntas necesarias para poder desarrollar y emitir un juicio propio. Exactamente. Hermoso cierre. Soledad Arregues Manoso, inteligencia artificial pleno, pero bueno, ya dijimos todos. Bueno, Pronuncié te bien esperamos los- la próxima, Sole. Muy Te esperamos bien, con, bien, con bien, muchas bien. cosas Está para aquí. charlar. Profe de la UNS. Sí, Mi hermana me dijo, Sí. ella es profe de la Yo UNS. creo que he compartido en alguna... Algo compartimos. Algo hemos compartido, Algo sí. compartimos. Ha sido mi profe. O Sí, algo de te eso. tuve. Sí. Introducción a la comunicación. Yo, Ah. y a mí también puede ser, no te acordás. No me acuerdo. Y para Hace mí sí, mil porque años. estuvimos De Sofi juntos. me acuerdo bien. Para mí sí, para mí sí, para mí sí. Muy Bueno, estudiosa, por eso. Ay, me muero. Gracias. y no tenía inteligencia artificial, ahora no, ahora es Y un ahora, desastre. IH, como No, yo ahora lo es Sí, un ay, decía. desastre. total. De Ahora hecho, es mis un resúmenes desastre. siguen dando vueltas por la UNS. Me han dicho que están ahí circulando. No Hechos creo, a mano, con la inteligencia artificial ya A no mano. necesitan tus resúmenes. No sé. Yo ahí puse mucho criterio humano, entonces 60%, ese es el diferencial. 60% usa la IA para el trabajo, 20% para la terapia, 20% no usa, nadie usa para recetas ¿Vos de para los qué que lo usás, votaron. Sole? Bueno, Sofía, estamos cerrando el programa. Pero déjame despedirla. Pero escuchame, toda la productora hace 2 horas Son y haciendo así, 31. boludo. Déjame que hable de su experiencia personal. ¿Para está qué usás? Está Poli diciendo Cortito. que cerremos. Yo la uso para todo mi trabajo, sí, optimizando. Yo creé lo que se llama como en Gemini Gems, que son agentes, para pedirle tareas que son rutinarias en mi trabajo que me ayude a optimizar el tiempo. Pero siempre, como decían por acá, supervisión humana. Nunca, por favor, cierro con esto, Sí. copien y peguen Exacto. un resultado que salga de cualquier modelo de lenguaje. Sí, por sí. favor, siempre chequeen la información y pónganle también su visto. Si Claro. no, Si no, algo de autoría tiene que tener. Totalmente. para que sos un humano, no Comparto sirve de nada. ese uso. Bueno, nos encantó. Soledad Arregues Manoso, muchísimas gracias Está por la haber poli, pasado nos por está acá. diciendo por acá, la policía nos está Te diciendo que se esperamos la termina. próxima. Federico Cortés, un gustazo. Un gustazo, Sofía ¿Cuándo nos Raimundes. vemos otra vez? José Parente, Daniela Yacar, Poli Sabatés, Ezequiel Bergonzi, Cami Repin, ¿me faltó alguien más? No, Sofía Raimundes. ¿La nombraste a Poli? Sí. Federico Poli Cortés. Sabatés. Ahí está. Y Poli Por la Sabatés. duda, por la Y duda. ustedes, Poli ustedes que son Sabatés. también protagonistas de este programa. Sin ustedes no hay programa. Así Nos que vemos muchas el gracias jueves. por vernos. Nos volvemos a ver el jueves a ¿Otro las 4 jueves? Otro jueves que voy a estar Uy, acá. tremendo. Bueno, Tremendo, chau, ¿eh? chau, chau, chau.